Entonces, esta va a ser una clase introductoria y como ustedes saben, este es un tema de mucha actualidad, ¿no? Yo recuerdo muy bien que cuando las primeras veces hablábamos en el país de este tema, pensaban que nosotros estábamos soñando sobre esta temática, sobre el cambio climático, los impactos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tiempo nos ha ido dando la razón porque, como ustedes saben, ahora estamos frente a problemas climáticos que están poniendo en riesgo muchas cosas, muchas cosas. Y quiero empezar con esta imagen que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y me voy a atrever a preguntarle a Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez está ahí. Que ya hemos perdido la noción de las estaciones, ¿no? Ya no hay una marcada diferencia entre una estación y otra, ¿no? Y esto es debido al calentamiento, tal vez, ¿no? Sino que que van de corrido, que va reduciéndose el tiempo y va de corrido también las estaciones. Que le estamos echando la culpa de todo al cambio climático, que todo, para nosotros, todo el cambio es por culpa del cambio climático, sin embargo, no todo es tan así. Ok, eso es en realidad, ¿no? Porque las 4 estaciones de Vivaldi disculpen si he usado esto, es un concierto de música clásica, pero hasta los que tocan música, ¿no? En este caso, le echan la culpa al cambio climático, ¿no? Y estamos cayendo en eso. Y en realidad creo que debemos nosotros buscar un análisis un poco más profundo de lo que realmente es el cambio climático y lo que realmente se está generando a causa del cambio climático, ¿no? Estamos viendo que todos, a todo y en todo momento, cuando tienen alguna crisis, le echan la culpa al cambio climático. Entonces, ese es un tema para reflexionar muy, muy importante al empezar el curso. Por eso vamos a hablar de las causas del cambio climático. Las causas son diversas, existen, como vamos a ver, razones de todo tipo. Y como ven en la imagen, ya se pueden estar dando cuenta que hay factores muy determinantes en esto de elementos causantes del cambio climático, ¿no? Las grandes emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación, como vamos a poder ver, el consumo de combustible, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas los vamos a ir analizando con un poquito más de calma. Pero siempre yo he tratado, y con Mauricio, yo recuerdo muy bien que hablábamos de esta lámina que es muy clave, ¿no? Ahora al menos que el hombre está llegando hasta Marte, ¿no? Pero miren, es bien interesante esto. En Marte, como ven a la izquierda de su pantalla, hay muy poco CO2 y la temperatura promedio de Marte es de menos 50 grados centígrados. Al otro extremo, ¿sí?, está Venus, otro planeta, que tiene mucho CO2 y su temperatura promedio es de 420 grados centígrados. Entonces estamos frente a un planeta frío y un planeta completamente caliente y que está relacionado su temperatura con la concentración de CO2 que hay en los alrededores de cada uno de estos. En el caso nuestro, en el caso de nuestro país, la Tierra tiene aproximadamente un 0.03% de CO2 en su atmósfera y por tanto su temperatura promedio es de 15 grados centígrados. ¿Qué estoy queriendo mostrar con esto? Con esto quiero mostrar el rol que juega, ¿no?, el CO2 en la temperatura de los planetas. Y creo que esto es importante reconocerlo porque después vamos a ver cómo este rol del CO2 y de otros gases de efecto invernadero van a ir alterando este promedio. ¿Y cómo se entiende esto? Lo que pasa en realidad es que todos sabemos, la Tierra, ¿no?, recibe la
la energía radiativa del Sol, ¿no?, que calienta la superficie de la Tierra. No sé si han escuchado hablar, pero de acuerdo a las diferentes zonas que tiene la Tierra, ¿no?, los lagos, los mares, los bosques, tenemos un albedo. Un albedo es la capacidad de absorción de calor de una superficie, ¿no? Y de acuerdo a eso, la Tierra absorbe calor y después reemite energía hacia el exterior, ¿no? Entonces, si no hubiera gases de efecto invernadero alrededor de la Tierra, van a disculpar acá, está una frase en inglés, les pido mil disculpas, quiere decir, sin gases de efecto invernadero, la Tierra tendría menos 18 grados centígrados. Sería su temperatura media, sería menos 18 grados centígrados. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que de manera natural, la Tierra tiene gases de efecto invernadero. Tiene gases de efecto invernadero de manera natural, que hace que la radiación que llega a la Tierra, como están viendo acá, una parte sale, pero otra parte vuelve para calentar la Tierra. Y por eso es que gracias a esta capa de gases de efecto invernadero, tenemos una temperatura media de 15 grados centígrados. Esto es muy importante entender. O sea, siempre ha habido en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, gases de efecto invernadero que nos dan la oportunidad de la vida. Esta temperatura nos garantiza la vida para la Tierra, ¿no? El desarrollo, todo lo que pasa con los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, ¿qué está pasando? Está pasando que se está, más bien por las actividades humanas, se está acumulando más gas de efecto invernadero. Entonces, si se acumula más gas de efecto invernadero alrededor de la Tierra, este calor que tiene que salir hacia afuera, en vez de salir, ¿no?, está volviendo a entrar en mayor cantidad. Y esa es la causa principal del calentamiento global. Y eso se debe a diferentes factores. Y acá yo quiero hacer un énfasis muy importante. Y este énfasis importante es la economía. La economía, ¿no? Las actividades generadas por el hombre son los causantes de este calentamiento. Y simplemente quiero que vean como ejemplo, ¿no?, cómo el crecimiento industrial, sin ningún tipo de control, el consumo de combustible, es el factor determinante. Ya en 2015 teníamos estos datos, ¿no? La cantidad de petróleo, de carbón, de gas que se usa como parte del consumo de la energía es un factor importante. Estos son los diferentes elementos generadores de energía primaria, ¿no?, que son los que de alguna manera están generando este problema desde la época industrial. Y lo grave es que este consumo de energía que tenemos acá en la gráfica por diferentes tipos de fuentes, no está cambiando radicalmente, ¿no? O sea, si nosotros vemos la variación del consumo de carbono, ¿sí?, sigue siendo el mismo en el tiempo. O sea, hay pequeñas variaciones, pequeñas reducciones en algunos momentos, pero en la actualidad se ve que no hay cambios en la tendencia del uso del carbono. O en los derivados del petróleo, que más o menos significan algo así como un 35-40%, ¿no?, del consumo final de energía. El gas natural ha ido aumentando un poco, ¿no?, pero también sigue una misma tendencia. Los biocombustibles y los residuos están presentes, pero tampoco han crecido mucho, digamos, ¿no? Y lo propio de la electricidad. Entonces estamos viendo que desde el punto de vista de la economía, ¿no?, y del
y de la energía, que es el factor clave en este proceso del calentamiento global, no se están viendo cambios sustantivos positivos. Y esto nos llama a la atención que puede pasar, o la tendencia que existiría sobre el uso de estas fuentes de energía. Hay muchos estudios que están mostrando que posiblemente el consumo de carbón como elemento de la energía reduzca, pero va a reducir poco, ¿no? Respecto de 2012 estaría reduciendo muy poco, ¿no? Y otras fuentes de energía van a crecer, ¿no? Que está muy bien, por ejemplo, la biomasa y la energía solar, ¿no? De 5%, digamos, en 2012, se espera que en 2035 lleguemos a un 14%. Esperemos que sea más. Pero, sin embargo, hay otras formas que van a seguir creciendo, como por ejemplo, ¿no? Que va a bajar un poco y el gas que también va a bajar. Entonces, estamos frente a factores de la economía muy vinculados al cambio climático. O sea, no hay que dejar de pensar que el cambio climático es un fenómeno relacionado con la economía, ¿no? Ya más adelante, cuando hablemos y les expliquemos todo lo que significa el tema de las discusiones internacionales, va a salir a la luz, ¿no? El tema económico es el factor principal que hace que en algunos países no se quieran tomar. Y en ese tema podemos ver, por ejemplo, elementos como las tendencias, ¿no? Por ejemplo, solo el tema de los vehículos. Ustedes, acá tenemos una gráfica donde podemos ver a los diferentes países de Latinoamérica y la cantidad de vehículos livianos, la flota de vehículos, ¿no? Brasil, por ejemplo, hasta el 2015 tiene un valor cercano a casi 40 millones, tal vez un poco más, ¿no? Pero su tendencia es abrumadora. Nosotros, respecto a esos, es muy pequeño nuestro parque automotor, pero igual, ¿no? Igual, la suma de todo esto genera pues el consumo de combustible. Sin bombilla no nada. Voy a pedirles que cierren, por favor, sus micrófonos. Entonces, como ustedes pueden ver, también este es otro elemento importante a tomar en cuenta dentro de las causas del cambio climático, las cuales se pueden aumentar. Pues acá tenemos algunos escenarios respecto de las emisiones de dióxido de carbono en el transporte. ¿Ah? Las barras en azul muestra la tendencia, ¿no? La tendencia normal, la línea, que si no se hace nada, esa va a ser la tendencia por el transporte en las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, yo voy a hacer más o menos una tendencia así, esa tendencia va y crece, si no hacemos nada. ¿Sí? Y si no hacemos nada, estamos poniendo en riesgo los objetivos del Acuerdo de París y, por tanto, hay que generar cambios de comportamiento, cambios de costumbres, ¿no? Algunas políticas y acciones que permitan reducir esto, ¿no? Y hay algunos escenarios que nos dicen, bueno, si hacemos algún tipo de políticas y de acciones en el transporte, podemos tener curvas que hagan que esta línea roja no vaya así, sino pueda ir como la línea azul o pueda ir como la línea verde. Cuando hablen del tema de mitigación, ahí Mauricio les va a hacer una explicación de todos estos escenarios y cómo se puede contribuir a este tipo de reducción de emisiones con acciones muy interesantes en el sector transporte. El otro tema que a mí me gusta también compartir en este ENCO que vemos acá, ¿no? Es también el tema poblacional, ¿no? Cuando hay mayor población, hay mayor demanda de una serie de elementos, entre ellos
la energía, ¿no? Los recursos naturales. Entonces, vemos nomás acá que la gran cantidad de países, ¿no? Por su población, son grandes generadores también de emisiones por las demandas que tienen a todo nivel, por sus economías también, que son economías grandes, demandantes y que muchas veces exigen pues el aprovechamiento en algún caso de recursos naturales a gran escala, ¿no? Entonces, miren en ese abanico tenemos, bueno, la China enorme, ¿no? La India, otros países del Asia, los americanos están también ahí con una población tan grande, los mexicanos, cerca a nosotros los brasileños, ¿no? Y nosotros estamos acá, ¿no? Tenemos una población pequeña, ¿no? Que también tiene, como vamos a ver en algún momento, también tiene sus necesidades de crecer económicamente y por tanto por ahí de generar emisiones de gases de efecto invernadero, pero también por ahí podemos tomar algunas acciones que nos ayuden a que estas emisiones podamos reducir. Entonces, este es otro factor a tomar en cuenta entre las causas del cambio climático. Y este es un resumen, ¿no? Porque en realidad el ser humano como tal estamos viviendo de una manera en que el consumismo es tan grande, tan fuerte, ¿no? Que eso nos está llevando a que el cambio climático se vea incrementado, ¿no? Esta gráfica de acá, ¿sí? Nos muestra la relación que existe entre el crecimiento económico, el PIB mundial, ¿no? De las mayores economías. Y eso está fuertemente relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que la economía de la China está creciendo. Sabemos que muy pronto la China, en unos 10, 15 años, va a ser ya la primera, en realidad la primera economía ya es, porque miren, su Producto Interno Bruto es el más grande en la tendencia. Estados Unidos ha ido bajando, pero hay otras economías que han ido subiendo también, Alemania, por ejemplo, y ha habido momentos en este crecimiento económico que algunos países también han ido creciendo. Y seguramente si vemos el PIB relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero, en todos los países han habido un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, yo remarco que el tema del cambio climático está muy vinculado a la economía. Pero a ver, vamos a tratar de entender esto ya desde el punto de vista un poquito más, yo diría científico, pero de una manera simple. Ustedes saben que durante muchos años los científicos han ido analizando núcleos de hielo, ¿no? Y se analizan los núcleos de hielo y en esos núcleos de hielo, según los datos históricos de esos núcleos de hielo, se encuentra la presencia del dióxido de carbono. Entonces, desde hace más de 150 años atrás, ¿no? Han hecho estos análisis y el tema es muy interesante, ¿sí? Han podido encontrar los científicos que ha habido una correlación, ¿sí? En estos núcleos de hielo de la variación tanto de la temperatura como la variación del dióxido de carbono. Se ha encontrado esta relación, ¿sí? CO2 con temperatura. A partir de esto también se ha ido verificando, ¿no? Estas variaciones históricas que se han presentado entre la presencia de CO2 en la atmósfera y la temperatura de nuestro planeta. Y han detectado que hay una clara correlación, como señalamos acá, entre el CO2 atmosférico y la temperatura desde los últimos 160.000 años, ¿no? Estos expertos que analizan
estos núcleos de hielo pueden llegar a establecer estos datos, ¿no? Y que también se ha podido percibir que los niveles actuales del CO2, como se señala acá, están fuera de los niveles de variabilidad natural. Entonces, esa variabilidad natural que yo les decía que existía de manera natural, los gases de efecto invernadero, el CO2, en estas tendencias, esa variación natural está fuera de los niveles normales, ¿no? Y que, por tanto, la variación del CO2 se está dando de manera que nunca se había dado. Entonces, esto ha llamado a la atención. Esto ha llamado a la atención porque en las tendencias y en los valores también que se van teniendo, estas concentraciones de CO2 crecerían radicalmente y por tanto también la temperatura crecería radicalmente. Y ya en más o menos el 2003, 2004, ¿no? Algunos modelos que predecían esto decían que por ahí el 2100 las concentraciones de CO2 en la atmósfera van a estar más allá de las 500 partes por millón. Solo para que tengan una idea, que vamos a ver después, ese valor más o menos que podamos decir natural, pues 320 partes por millón, ¿sí? E inclusive ahora, que ya no estamos en una situación natural, estamos en valores mucho más altos y por tanto las tendencias de elevación de la temperatura oscilan entre 0,8 a 5,5 grados centígrados. Pero hay otros ya estudios del IPCC, ¿no? Ya se tienen que familiarizar con esto. El IPCC es el panel intergubernamental del cambio climático, donde están científicos de todo el mundo recabando información y a partir de eso se hacen los diferentes reportes que sirven para tener, digamos, los últimos datos científicos respecto de tanto de las causas del cambio climático como de los posibles. Y ahora, ¿cómo se ha ido también detectando esto? Esto se ha ido detectando de una manera muy interesante, ¿no? Miren acá, ¿sí? Estas son unas gráficas del IPCC, las primeras gráficas del IPCC, que han ido mostrando los valores que se tenían de concentraciones del dióxido de carbono. Y se puede ver como una especie de corte, ¿sí? En el 1810, 1820, donde empieza a subir las concentraciones de CO2. Curiosamente, lo mismo con las concentraciones del metano y lo mismo con el óxido nitroso. ¿Qué les estoy diciendo ya con esto? Que los tres principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Pero también esta gráfica es muy reveladora. ¿Qué significa en 1800, 1850, 1820? A ver, no sé si Tatiana Gutiérrez, tú nos puedes decir algo. ¿Qué significa esta raya verde? ¿Por qué se ha puesto esa raya verde? La verdad no tengo idea. No. O sea, lo que puedo ver de la gráfica es que, bueno, el crecimiento, digamos, más elevado en relación a las concentraciones está relacionado a la era industrial, ¿no? Exacto, ¿no? En 1800, 1820, 30 empieza la época industrial en el mundo, ¿sí? Y eso viene correlacionado con las emisiones, ¿no? Entonces el desarrollo industrial ha empezado a generar todo esto. Seguramente en esas épocas nadie sabía que iba a pasar esto, ¿no? En 1920, 1930 empiezan a haber algunos primeros estudios de correlaciones, etcétera, etcétera, pero nadie se imaginaba que podíamos llegar seguramente en ese momento a todo lo que está pasando ahora. Entonces, ese es un tema clave, ¿no?
la influencia humana en la atmósfera durante la era industrial que ha empezado en 1820, 1830. Y, ¿no? Este es ya un último reporte del IPCC, que después vamos a hablar con mucha más calma sobre escenarios de cambio climático, no en esta clase, sino en otra, pero se puede ver acá en esta gráfica que cómo se va acumulando el dióxido de carbono que está en las abscisas y en las ordenadas el cambio de la temperatura, ¿no? De la superficie de la Tierra en temperatura. Y se puede ver, por ejemplo, cómo las tendencias, ¿no? se estarían dando, ¿no? La línea negra son datos ya que se han ido, son datos reales que ya se han ido verificando. La línea roja es de un escenario, ¿no? que podría tender a una tendencia mucho más grave. Como pueden ver, nosotros ya estamos por encima de 1 grado centígrado de calentamiento y conforme va pasando el tiempo, ¿sí? podríamos llegar a más de eso, ¿no? Acuérdense mucho de este 1.5, han debido escuchar también en las noticias, ¿no? Es la gran pelea de que no deberíamos llegar a sobrepasar el 1.5 porque en el momento en que pasemos el 1.5 podríamos entrar a un sitio desconocido en el desarrollo de la Tierra. No sabemos qué puede pasar, qué efectos podrían haber. Imagínense, yo siempre digo, estamos en cerca 1.1 grados centígrados y tenemos grandes sequías, grandes inundaciones, ¿no? ¿Qué será en 1.5? Y ya cuando les expliquemos el tema de los NDCs, ¿no? De las contribuciones determinadas, la idea es estar en el umbral del 2, pero ya inclusive en el umbral del 2 es muy peligroso. Bueno, pero eso lo vamos a seguir viendo después. Entonces, ya hemos estado de acuerdo que son las actividades humanas las que generan los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento, el incremento de los gases y por tanto el calentamiento. Se ha podido ver que estas actividades humanas se las puede clasificar en energía, todas las actividades relacionadas con la energía, la industria, que genera gases de efecto invernadero, la agricultura y ganadería, ¿no? Por ejemplo, la energía son los combustibles fósiles, ¿no? Todos los combustibles fósiles que hemos hablado son generadores de gases de efecto invernadero. En el momento en que un vehículo su energía es a través de un tipo de combustible, se está generando gases de efecto invernadero. Las industrias, ¿no? que usan diferentes tipos de combustibles, ¿no? también generan gases de efecto invernadero, pero no solamente por el uso de la energía, sino por los procesos de transformación que tienen las industrias, generan gases de efecto invernadero. Alguien dirá, pero la agricultura y ganadería, ¿cómo puede ser que genere gases de efecto invernadero? Sí, evidentemente, ¿no? Hay cierto tipo de cultivos, ¿no? Que generan gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, las grandes extensiones de cultivo de arroz en el mundo. Imagínense la China, ¿no? La gran cantidad de cultivos. Acá hay muchos ingenieros agrónomos que seguramente conocen muy bien. La agricultura del arroz se hace especialmente en arroz inundado, ¿sí? Al estar el arroz bajo el agua, o las plantas de arroz bajo el agua, se genera metano, ¿no? Y ese metano sale a la atmósfera, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de emisiones desde la agricultura, pero también hay compuestos de nitrógeno en el suelo que están generando emisiones, ¿no? Son parte de estos gases que van a la atmósfera. Y la ganadería, ¿no? La ganadería es interesante, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver una vaca, no? Bueno, en realidad una vaca en su tracto intestinal, ¿sí? Genera grandes emisiones de metano, ¿no? Y
la gran cantidad de vacas va a acumular naturalmente grandes emisiones de metano en el mundo. Y ya vamos a ver después en los inventarios de emisiones cómo se toma en consideración esto. El otro gran factor es el uso del suelo y el cambio en el uso del suelo, ¿no? Hoy en día, desde el IPCC se ha agrupado a estos dos para los estudios de inventarios de emisiones, que se llama el sector AFOL, ¿no? Que quiere decir agricultura, bosques y uso de ganadería y uso del suelo y bosques, ¿no? Y también los residuos. Pero déjenme terminar. La parte de uso del suelo está muy relacionado especialmente con la deforestación. El uso y el cambio de uso está relacionado con la deforestación y, por tanto, emisiones de gases de efecto invernadero. Los árboles absorben CO2, pero si los cortamos, ya no es una absorción, ya se transforma en una emisión. Ese es el concepto, ¿no? de gases de efecto invernadero en este sector. Y el sector residuos, vamos a ver también con detalle cómo desde los, por ejemplo, rellenos sanitarios, se emite metano, desde las plantas de tratamiento de aguas residuales anaeróbicas, se emite metano. Entonces, este es el conjunto de actividades humanas que emiten, y imagínense, en todo el mundo, ¿no? Se van sumando estas emisiones y son grandes cantidades. Esta es una gráfica súper interesante que les va a confundir un poquito, pero en realidad es muy ilustrativo, ¿no? Miren, aquí están los sectores, ¿ya? El sector energía, por ejemplo, ¿sí? Considera el transporte, considera la generación de energía, considera otro tipo de consumos, considera la manufactura y la industria, las emisiones fugitivas, ¿no? Que así se denominan, los expertos de esta área conocen bien, los procesos industriales, el cambio de uso y la silvicultura, la agricultura y los desechos. Ahí están más o menos las proporciones de las emisiones de cada uno de estos subsectores, ¿no? En las emisiones. Pero este tipo de uso final, por ejemplo, de la energía en el transporte, por ejemplo, estamos hablando del transporte automotor, ¿sí? 16.20%, el transporte aéreo, 0.99%, los ferrocarriles y la navegación es otro tipo de porcentaje. O sea, estamos yendo del uso de la energía al sector en el que se utiliza y al uso final o en la actividad en la cual se utiliza, ¿no? Y así podemos tener esta relación. Y finalmente podemos ver, ¿no? Cómo estas actividades, por ejemplo, actividades del automotor o las actividades aéreas, ¿no? Del transporte aéreo, son y derivan en emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Pero también tenemos otras actividades que apuntan a emisiones de otro tipo. Por ejemplo, acá hay una flechita, ¿no? Oscura, que ciertas actividades del sector transporte también generan metano, ¿no? Nos lleva a la flecha del metano. O algunas otras actividades, por ejemplo, vamos a ir al tema de la agricultura que les decía, ¿no? La agricultura, ¿sí? Por algunos factores, el manejo de estiércol, por ejemplo, son emisores de metano. En su gran mayoría, emisiones de metano. O el sector industrial también tiene una parte que emite dióxido de carbono, pero también tiene otra parte que emite CO2. Y estas líneas lilas que pueden ver acá, que estoy mostrando, estas líneas lilas, son algunos sectores que también generan otro tipo de gases, como las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Muchas de ellas son también coadyuvantes del calentamiento global. Entonces, todas las actividades en síntesis apuntan a emisiones de CO2, a emisiones de metano, a emisiones de óxido nitroso, ¿ya? Entonces, este es, digamos, un gráfico que
les voy a pedir que lo analicen con calma para que vean esas relaciones, ¿no? Entre los sectores, los subsectores, los usos finales y el gas de efecto invernadero que al final logra medir. Ahora, esto mismo se puede ver cómo ha ido variando, ¿no? Estas fuentes en el tiempo, y podemos ver que los combustibles fósiles, ¿sí?, son los que más emisiones generan, ¿no? Como dióxido de carbono. Como metano también tenemos, como óxido nitrógeno también, los gases que les había dicho de las sustancias agotadoras, ¿no? Y el cambio en el uso del suelo. Tenemos por un lado emisiones de dióxido de carbono, la parte en celeste, y el cambio de uso también emisiones de metano y de óxido nitroso. Entonces, esto es importante tomar en cuenta las tendencias. Las tendencias siguen creciendo, tampoco han bajado en cada uno de los sectores, ¿no? Lo que es sumamente preocupante. La tendencia sigue en incremento, en aumento, y estos son datos últimos, ¿no? Si podemos ver, la fuente es del 2000. Acá también vemos quiénes son los países con las más grandes emisiones, ¿no? Entonces, estos son datos al 2015 y podemos ver rápidamente para que ustedes tengan una idea. La China, ¿no?, los Estados Unidos, los países de la Unión Europea, la India, Rusia, Japón y así, ¿no? ¿Qué nos puede llamar la atención a nosotros, ¿no? Por ejemplo, así está entre los grandes emisores de gases de efecto invernadero, ¿no? En México, los árabes también, ¿no? Australia, Corea del Sur, y miren, así, estos son los principales países, ¿no? Cuando veamos el tema de gases de efecto invernadero, vamos a ver Bolivia en qué lugar está, ¿no? Dónde es su nivel de emisiones. Su nivel de emisiones es muy pequeñito, ¿sí?, en relación a estos países, ¿no? Entonces, esto también es importante considerar en el momento del análisis. Y en tema de las tendencias, aquí sí, en tema de las tendencias, sigue siendo preocupante porque la China tiene una tendencia, como se puede ver, muy grande en sus emisiones. Algunos países del Asia también tienen tendencias crecientes. En realidad, casi todos tienen tendencia creciente. ¿Y cuál es la idea? Han debido escuchar ustedes hablar. La idea es que lleguemos a ser neutrales en las emisiones de CO2, pero el escenario es muy difícil para lograr alcanzar aquello. Pero si seguimos como estamos, estas podrían ser las tendencias y, por tanto, esto llama también a la atención, ¿no?, de lo que podría pasar en los elementos generadores del cambio climático. Decía que las concentraciones son muy importantes, son factores claves para entender. Y miren en esta gráfica, ¿no?, que es del 2016. Yo les decía que más o menos en 1980 la concentración no llegaba a 350 partes por millón del CO2. En 2016 ya estamos en 403. Y hay un último dato que este valor es un poco más. Se establece que, bueno, si ven en la parte de abajo, 65% se estaría debiendo al CO2, 17% al metano, 6% al óxido nitroso y 12% a otros gases. Entonces, las tendencias en el metano lo mismo. En el metano siguen siendo las mismas tendencias, y lo propio en el óxido nitroso. Esto está aumentando. Claro, acá tenemos valores más grandes, pero es en partes por billón, ¿no?, por si acaso.
En el caso del metano es partes por billón. Lo propio en el óxido nitroso, es partes por billón. El valor puede ser mucho más grande que el dióxido de carbono, pero es por la unidad que estamos viendo este valor de 1850 partes por. Y pongan atención a esta partecita de acá, ¿no? El aumento con respecto a la era preindustrial ha aumentado 145% el aumento, ¿no? por el CO2, 257% por el metano y 122% por el óxido nitroso. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay que ver dónde se debe detener este nivel de concentración. Y esto es muy grave porque, como podemos ver, todos los subsectores, ¿no? están en franca tendencia siempre al crecimiento, ¿no? Siempre al crecimiento. Y acá una vez más se puede ver cómo ha ido variando esto por los sectores y sus subsectores. Tomen muy en cuenta que el sector energía tiene diferentes subsectores, el sector industria tiene diferentes subsectores, el sector transporte también tiene, y el sector agrícola también tiene subsectores. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en estos subsectores? Porque cuando se analizan estos subsectores, o a partir del análisis de estos subsectores, podemos encontrar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan, ¿no? O que genera un país. Y vamos a ver más adelante. Les decía que el tema de la presencia de los gases de efecto invernadero tiene otro condimento, y ese condimento se llama el poder de calentamiento global. Este es un dato un poco antiguo, ¿sí? Un poco antiguo, pero que muestra algo que es importante, ¿ya? El poder de calentamiento global es la relación que existe o la capacidad que un gas tiene de acumular calor respecto de otro gas. Y si ponemos como referencia el CO2 y decimos el poder de calentamiento del CO2 es 1, el poder de calentamiento del metano es 25 veces más. Y el poder de calentamiento global del óxido nitroso es 298 veces más. Entonces, si yo estoy emitiendo, digamos, una cierta cantidad de gases de efecto invernadero, y entre esos está el metano va a calentar 25 veces más que el dióxido de carbono. Y los CFCs, 15.000 veces más, ¿no? Aunque los niveles de concentración pueden ser más bajos, ¿no? Ya les he dicho, el óxido nitroso en partes por billón, el metano en partes por billón, los CFCs en partes por trillón y el CO2 en partes por billón. Lo importante es que nos demos cuenta esto, ¿no? El poder de calentamiento. Esta es una relación muy importante porque en los inventarios de emisiones, ¿sí? Cuando uno quiere hacer una escala, una sola escala de emisiones, tiene que hacer este nivel de comparación, ¿no? O sea, si yo tengo emisiones de metano, para transformar esas emisiones de metano comparativamente como CO2, tengo que multiplicar por 25. Lo propio del óxido nitroso, tengo que multiplicar por 298 y así voy a tener todas las emisiones en CO2 equivalente. ¿Ya? Así llama, CO2 equivalente. Pero bueno, no vamos a entrar a ese detalle, eso se lo ve después, los especialistas también van a ver, pero es importante que ustedes conozcan. Entonces, esta tablita también es sumamente importante, ¿verdad? Son los diferentes tipos de gases, como pueden ver acá, y acá están las actividades que producen estos gases, ¿verdad? El dióxido de carbono generalmente es por combustibles fósiles
pero también por el cambio en el uso del suelo. El metano es por la agricultura y también por la generación de gas natural. El óxido nitroso está relacionado a los procesos de combustión, pero también yo diría que está relacionado a algunos procesos de la agricultura y de residuos. Lo propio el metano, también algunas actividades de los residuos. Pero ¿qué es lo más interesante? Es el tiempo de vida de estos gases en la atmósfera. El tiempo de vida del dióxido de carbono es 100 años. O sea, así en este momento aparezca un ser divino y pare todas las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones que se han ido dando históricamente se van a quedar todavía en el tiempo. El carbono se va a quedar 100 años. El metano se va a quedar 10 años. El óxido nitroso se va a quedar 150 años. Los clorofluorocarbonos 100 años. Entonces, esto es también una alerta, ¿no? Más seguimos emitiendo, más en el tiempo se van a quedar estos gases en la atmósfera. Bueno, he querido también aquí traerles algunos elementos que nos sirven como relación, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que hay una relación entre energía y gases de efecto invernadero y cómo vamos en Sudamérica, ¿no? Y esta es una gráfica muy interesante, ¿no? Nuevamente, acá está el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita, en abscisas, y en ordenadas está el consumo de energía. Entonces, más PIB, más consumo de energía. Y miren qué interesante, simplemente como muestra, ¿no? El PIB de Chile es el más alto, ¿no? Y también su consumo de energía per cápita es alto, ¿sí? Uno pensaría que es Brasil. Brasil, evidentemente, tiene su PIB per cápita, ¿sí? Per cápita por persona, pero su consumo de energía es un poco menos. Argentina tiene un PIB menor, pero su consumo de energía es mayor. Entonces, cada uno de nuestros países tiene esta relación, ¿no? Nosotros estamos por acá, ¿no? Tenemos un determinado PIB per cápita, muy interesante, que ha crecido los últimos años, ¿no? Y también está relacionado con nuestro nivel de consumo de energía. Y a su derecha, ustedes tienen algunas relaciones que son importantes tomarlas en cuenta, considerarlas, ¿no? Por ejemplo, las emisiones que ya hemos señalado, de acuerdo al tipo de energía, ¿no? Y sus proyecciones de la demanda de energía en el mundo, que ya hemos explicado de alguna manera. El petróleo sigue siendo importante, el carbón sigue siendo importante, como ya hemos señalado, ¿no? Y en América Latina, ¿cómo estamos? Esto es en América Latina. En América Latina, las tendencias también son las mismas, ¿no? Miren, la tendencia de uso del petróleo es grande. El gas, ¿no? El gas. Aquí no aparece mucho el carbono, ¿sí? A nivel mundial sí aparece fuertemente el carbono, pero acá es muy pequeño, digamos, comparado con otros países. Y a nivel, por ejemplo, del uso de la energía, a nivel mundial, tenemos para la industria, para el transporte, ¿no? Son, digamos, el uso más importante, así como para la energía comercial y residencial. Y en nuestro caso, también el crecimiento a nivel industrial y a nivel del transporte es el mayor, ¿no? Entonces, esto es muy importante al momento de hacer el análisis de esa correlación entre economía y cambio climático. ¿Cómo vamos en el tema, por ejemplo, cómo vamos a nivel del parque automotor en nuestro país, por ejemplo? Vamos a entrar en los numeritos, pero fíjense, la tendencia ha ido en incremento, ¿no? Este es Santa Cruz, tiene una tendencia que está creciendo. La Paz también, ¿no? En realidad todos los departamentos, miren, Pando, por ejemplo, también ha ido creciendo, ¿no? Se ha desprendido en la cantidad de vehículos. Entonces,
hay una tendencia bastante grande, ¿no? Y por tanto, seguramente, veamos los inventarios de emisiones, este sector transporte va a ser un sector con importantes emisiones de gases. Y lo propio en el tema de la deforestación. ¿Se acuerdan que hablábamos del uso del suelo, el cambio en el uso del suelo? En Sudamérica hay algunos datos que muestran que la gran cantidad de países, la mayoría de los países, estamos con tendencias a la deforestación, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Y hay 3 países que más bien tienen una tendencia mayor en temas de deforestación que llaman la atención, es muy interesante. Han debido escuchar ustedes hablar de Costa Rica, Chile, que tiene políticas interesantes de deforestación, y el Uruguay, ¿no? El Uruguay que llama la atención. El resto de los países estamos con las tendencias de deforestación y por tanto esto nos está llevando a que va a reflejarse en nuestros inventarios y nuestras emisiones mayores van a ser también por el sector de cambio en el uso. Vamos a tratar en estos 15 a 20 minutos que nos queda de hablar de los inventarios de emisiones, ¿no? No vamos a volvernos expertos en esto, en una clase es imposible, ¿no? Para ser experto en inventario de emisiones hay que realmente primero ser experto en el sector y después conocer de estas metodologías. Pero yo sé, por ejemplo, que desde la APMT van a ir controlando este tema de los inventarios y necesita la gente tener un conocimiento general de cómo se maneja este tema de los inventarios y cómo internacionalmente se maneja. Entonces, todo parte de las guías del IPCC. Las guías del panel de expertos del cambio climático establecen las metodologías que se deben seguir para las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente están vigentes las guías del IPCC. En 2000 fueron las guías, pero esas guías paulatinamente han ido siendo mejoradas, ¿no? Porque al principio había mucha falta de información, había más la tendencia especialmente a usar datos por defecto o datos que son los que más se acercan, etcétera, etcétera, pero poco a poco se han ido generando metodologías que mejoren los inventarios. Lo que sí les puedo decir es que ustedes pueden entrar a la página web que les voy a dar después y ahí van a encontrar estos 5 volúmenes de estas guías. Uno es el volumen referido a la orientación general y de cómo generar los informes de gases de efecto invernadero, de inventarios. Son, digamos, las directrices, en otras palabras. Después tenemos el volumen de energía, el volumen de los procesos industriales y uso de productos, así ahora se llama. Antes era solo el sector industrial, ahora es procesos industriales y uso de productos. Después tenemos el volumen 4, que es agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, lo que yo les había dicho, que se llama, en inglés, hablan mucho de afolu, ¿no? Pero en realidad en español es agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Y el volumen 5 es el volumen de desechos o de residuos. Entonces, cada uno de estas son las guías, ¿no? Y cuando uno quiere llevar adelante un inventario, ¿no? Les vamos a pedir, por ejemplo, el inventario o alguna información del inventario del sector energía, seguramente acá tendrá que trabajar pues, todo el Ministerio de Energía con toda la información que pueda proporcionar, ¿no? Lo propio, por ejemplo, en el sector agricultura, la información tendrá agricultura y silvicultura y otros usos de la tierra, tendrá que proporcionar el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, y así sucesivamente. Pero a ver, vamos entrando un poquito más en todo lo que se señala, ¿no? Entonces, mire, acá hay no es advertencia, simplemente que es algo que hay que seguir.
todos los países deben presentar sus inventarios bajo una misma metodología. ¿Por qué? Porque sencillamente de esa manera se hacen comparables. Porque si unos países usan una metodología y otros otra, es difícil de comparar. Y eso pueden encontrar ustedes en esta página web, ¿no? Ahí pueden encontrar toda la información. Y como les había dicho, estas guías tienen 3 volúmenes. 1, las instrucciones para los reportes. 2, los libros de trabajo. Y 3, el manual de referencia del inventario. ¿Ya? Son 3 volúmenes que se utilizan para ir confeccionando. Entonces, tengo entendido que la APMT es la responsable de los inventarios, entonces va a tener que conocer muy bien, ¿no?, el contenido de estos volúmenes. Es también interesante decirles de que desde la Convención del Cambio Climático, esta Convención Marco de las Naciones del Cambio Climático, se han generado softwares, ¿no?, que sirven para desarrollar estos inventarios. Ok, el software es simplemente una herramienta. El tema es cómo llenamos esa herramienta con buena información. Y también hay una base de datos, ¿no?, sobre factores de emisión, ¿no? Es la base de datos de factores de emisión que se pueden utilizar, ¿no? Esto como elementos iniciales para entender estos temas desde las directrices del IPCC para los inventarios nacionales. Algunas definiciones claves, ¿no? En este momento, simplemente yo les voy a mostrar que hay algunos términos que se utilizan, que son importantes. Se utiliza este término en inglés que se llama tier. En otras palabras, son los grados o niveles. En realidad, los grados o niveles de trabajo va a garantizar el nivel de calidad y de fiabilidad del inventario. Y ya vamos a ver qué tipos de niveles hay. Voy a ir un poquito más rápido. Después está en los inventarios algo que es clave, los datos de actividad. Por ejemplo, estos datos son los datos de producción. Por ejemplo, son los datos de la cantidad de vehículos o los datos de producción de determinado cultivo, ¿no? Entonces, es clave tener primero el tier en el cual vamos a trabajar, después la información, los datos de actividad. Aquí, por ejemplo, juega un rol muy importante el INE. El INE nos tiene que proporcionar estos datos de actividad, los más actuales y mejor trabajados. Y el otro elemento clave en un inventario son los factores de emisión, ¿no?, que se conoce como la tasa de emisión por unidad de actividad. Entonces, estos factores de emisión son los más difíciles de tener porque hay que hacer mucha investigación en algunos casos. Hay algunos países que ya tienen sus factores de emisión bien respaldados, como vamos a ver más adelante. Sobre los datos de actividad. Estos datos de actividad, hay 2 tipos diferentes de datos de actividad, los datos de actividad 1 y los datos de actividad 2. Normalmente los datos de actividad son los provenientes de fuentes estadísticas, ¿sí?, lo que yo les había dicho, y los datos de actividad 2 son algunos parámetros y constantes complementarios que se utilizan. Estos datos de actividad 1, ¿sí?, existen publicaciones sobre estos datos, se los genera a través de una serie de controles de calidad, pero además son de acceso libre y fácil acceso, ¿ya? O sea, esto normalmente son los datos de actividad estadísticos, ¿no? El INE tiene que proporcionar. Y en algunos casos, los datos de actividad 2 pueden ser proporcionados a través de centros académicos, de investigación, de algunas revistas, etcétera, etcétera. Pero tienen que ver más con cierto proceso de investigación. Y los factores de emisión, ¿sí?, estos factores de emisión que, como su nombre señala, es un coeficiente que relaciona los datos de actividad con la cantidad del compuesto químico que emite, ¿no? Normalmente el factor de emisión es la cantidad de contaminante por unidad de actividad.
Entonces, estos datos estos factores de emisión se basan en procesos, en censos, la estimación en balances, en encuestas, en estudios. Es, como les decía, el elemento más complicado de obtener, ¿no? Hay países que no tienen factores de emisión, ¿sí? Y tienen que usar factores de emisión que recomienda el IPCC. En Bolivia, en algunos casos sí tenemos factores de emisión, en otros no tenemos. Y eso está muy relacionado con las formas de informar, ¿ya? Cómo se informa a través del inventario. El Tier 1, el nivel 1, ¿sí? Es el método por defecto. El Tier 2, ¿sí? Es similar al 1, dice, pero con factores de emisión local. ¿Cuál es la diferencia? En el nivel 1 se usa toda la información que da el IPCC en sus guías, ¿no? Que recomienda, y por tanto son datos solo por defecto. No tenemos nuestros propios datos. En cambio, el Tier 2 es ya con factores de emisión locales, es decir, con nuestros propios factores. Por eso el dato de informar, vamos a decir, en este sector nuestro nivel de trabajo es el nivel 1. En cambio, en este sector nuestro nivel de trabajo es el nivel 2. La importancia es cada vez mejorar el nivel para que tengamos realmente inventarios de mejor calidad. Y hay un nivel todavía más exigente, que es el nivel 3. Es donde todo es a base de metodologías nacionales, ¿no? Pero tienen que ser consistentes con los principios del IPCC. Este ya es un nivel bastante alto. Los grandes países con grandes desarrollos tienen sus propias metodologías demostradas. La Unión Europea, por ejemplo, tiene sus propias metodologías. Si hablamos de nuestros países alrededor nuestro, Brasil tiene en algunos casos, la Argentina tiene en algunos casos, pero no es, digamos, información completa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Está diciendo que cada vez hay una tendencia a que el nivel se mejore, ¿no? Los países también mejoren sus propias metodologías nacionales. Y por eso el IPCC exhorta a los países a utilizar sus factores de emisión propios, factores nacionales, o en el peor de los casos, regionales, ¿ya? Entonces, esto es muy importante para quienes desarrollan los inventarios de emisiones en los países. Simplemente para mostrarles, ¿no? Este es un ejemplo de un Tier 1, de un nivel 1, ¿sí? En el nivel 1 muchas veces no se necesita el dato de actividad 2, simplemente se necesita el dato de actividad 1 y el factor de emisión. Ejemplo, bien facilito, miren. El dato de actividad para las emisiones del sector ganadero, la población de vacas, ¿sí? Ese dato nos da el INE, ¿sí? Y el factor de emisión es la cantidad de metano que se emite por cabeza de vaca. Este dato habrá en Bolivia. Normalmente este dato no hay, no tenemos estos estudios, pero sí el IPCC nos va a proporcionar datos por defecto. En el caso de que se aplica el dato de actividad 2, es decir, aquí la emisión surge de dos datos de actividad que tenemos que tener en el país. Por ejemplo, ¿sí? Para el caso de las emisiones por quema de biomasa, ¿ya? Entonces, podemos saber la cantidad de biomasa quemada, pero debemos conocer el contenido de carbón en esa biomasa. Entonces, puede ser que yo tenga este dato, la biomasa quemada, y tenga este dato estadístico, ¿no? Pero el contenido de carbono de la biomasa, ¿sí? Ese es también un dato nacional que habría que tenerlo, pero por ahí no se tiene. Y hay datos de referencia. Por el factor de emisión, ¿sí? Que está relacionada con cuánto de óxido nitroso se encuentra por cantidad de biomasa. Entonces, de esa manera, este es un ejemplo de un Tier 1, un Tier más sencillo. El tema en los siguientes tiers o niveles se sigue la misma estructura, solo que
Acá, tanto el DA1 como el DA2 tiene que ser específicos del país, ¿no? Específicos del país, ¿no? Y el factor de emisión también. Y en el nivel 3 ya son metodologías propias, modelos, censos, ¿no? Esto ya es mucho más complejo, ¿no? Y como les digo, eso es el nivel que a todos aspiran, pero se necesita por detrás gran cantidad de información e investigación. Sigo con esto en estos últimos 10 minutos. Esto también es muy importante en los informes. El nivel de incertidumbre, ¿no? Las guías del IPCC plantean que hay que escribir, hay que reportar los niveles de incertidumbre, las posibles causas, ¿no?, de estas incertidumbres. Evidentemente van a haber incertidumbres, ¿no?, en las estadísticas o incertidumbres en algunos factores de emisión. Entonces, está explicado cómo se debe hacer este análisis de incertidumbres para cada sector, ¿no? Algo que es clave, ¿no?, en los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, los informes, los documentos que se deben manejar, ¿no?, es toda una base de datos que permita la reelaboración del inventario. ¿A qué se refiere esto? Se refiere fundamentalmente a que si un país hace su inventario de emisiones, tiene que tener toda la documentación de respaldo, de tal manera que si otro país viene a hacerle la auditoría, ¿sí?, tiene que poderlo reelaborar el inventario, ¿no?, tener todos los datos y poderlos reelaborar. Yo he tenido la experiencia de ser miembro del roster de expertos de inventarios en el sector residuos y me ha tocado, por ejemplo, ir a revisar los inventarios de varios países, España, Francia, entre esos, y cuando uno entra, no es en realidad una auditoría, pero uno pide cierta información clave, ¿no? Y con esa información clave reconstruye el inventario y ve si esa información está bien respaldada. El otro elemento en la documentación tiene que estar trabajada todas las categorías utilizadas en la preparación del inventario, ¿no? Como hemos visto, hay varios sectores, entonces hay que trabajar en todos los sectores y como hemos dicho, tiene que estar documentada con los datos, los métodos, si son datos nacionales, el nivel de transparencia de estos datos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se reclama cuando se hace los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Ahora, como en todo proceso, tienen que primar las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas son claves. Y las buenas prácticas, voy a volver a ser repetitivo, tiene que ver con, es una buena práctica que tengamos factores de emisión y datos de actividad propios, específicos. Esa es una buena práctica. Una buena práctica es tener los factores de emisión para cada unidad medioambiental del país. Después, una buena práctica es los datos de actividad que estén siempre publicados regularmente y sistematizados, ¿no?, y medidos experimentalmente, y tener datos. Y una buena práctica es lo que todos conocemos, hacer el control de calidad, ¿no?, y hacer el aseguramiento de la calidad. O sea, como en todo proceso, tiene que ser hecho con el aseguramiento de la calidad en todo el proceso. Y eso se puede desarrollar con un buen inventario de emisiones. Bueno, ya les había dicho que en nuestros países nos falta datos de actividad, ¿no? Nos falta muchas veces que estén publicados o estén comprobados. Por tanto, existe base de datos, ¿no?, de algunas fuentes de datos de actividad. En el caso, por ejemplo, de agricultura, están los datos de la FAO, ¿no?, y así existen, el IPCC recomienda para los datos de actividad algunos valores por defecto que se pueden
que se pueden utilizar. Voy a ir un poco rápido, simplemente quería, con el afán, queremos compartir lo más que podemos, pero sabemos que el tiempo no es suficiente, pero este es el ciclo del desarrollo de un inventario. Lo bueno es que en estas guías son bien didácticas, ¿no? Te va haciendo todo un ciclo que te dice, por ejemplo, si vas a comenzar una experiencia de inventarios, tienes que identificar las categorías, eso vas a encontrar en el capítulo 4. Tienes que seleccionar los métodos, ahí tienes el volumen 2, 5 del capítulo, el volumen 1, capítulo 2, 3, 4, 5, ¿no? Te dice qué tipo de información tienes que recopilar, cómo vas a compilar el inventario, cómo vas a hacer el análisis de incertidumbre, cómo vas a efectuar el análisis de categorías principales, ¿no? Cómo vas a hacer un control del inventario y cómo vas a generar tu informe, ¿no? Miren, este es un ciclo que nosotros queremos compartir con ustedes para que vean que no es un secreto, que está la información ahí y que simplemente es introducirse. En el sector energético también está la información de todos los sectores y subsectores. Van a disculpar esta transparencia, pero en el capítulo de energía van a encontrar el detalle del trabajo en cada sector, del sector energía, en cada subsector y en cada subsector y en cada nivel de actividad de detalle, que es el sector más demandante de información. Lo propio, hay árboles de decisión para el sector energético. Si tienes la información, ¿qué pasa si no tienes la información? ¿Qué ciclo tienes que seguir? ¿Qué nivel de información puedes utilizar? ¿No? Por ejemplo, a ver, un caso muy sencillo. ¿Hay mediciones de emisiones disponibles satisfactorios? No. ¿Hay disponibles un modelo de estimación detallado? No. ¿Hay disponible factores de emisión específico del país? No. ¿Esta es una categoría principal? No. Entonces puede utilizar el factor de emisión por defecto del nivel 1. Te está orientando. Y de acuerdo a la información que tengas, vas a caer en qué método utilizar, qué factores utilizar y qué nivel utilizar. En el sector industrial es lo propio, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, el sector industrial, hemos dicho, tiene la industria minera, la industria química, la industria de los metales, los productos no energéticos, la industria electrónica, la manufactura y otros productos. Entonces tenemos que ver Bolivia, por ejemplo, si tiene este tipo de industria o no tiene, entonces para ver si entra o no entra a nuestro inventario. En el sector de la agricultura, los bosques y la ganadería, ahí hay emisiones de diferentes tipos, como les había dicho, ¿no? Las vacas que emiten metano, ¿no? El estiércol que emite metano y óxido nitroso, la quema que emite metano, óxido nitroso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, la tala de los árboles también que emite dióxido de carbono, la agricultura que hemos hablado, la agricultura como el arroz bajo tierra, ¿no? Entonces, todos los sectores que generan emisiones. Acá tienen el árbol de orientación para el sector agricultura y bosques. Aquí hay otro árbol también para el sector agricultura y bosques. Este, por ejemplo, es para cuando las tierras son convertidas, ¿no? Esto es para la deforestación. Igual es toda una orientación. Y en el caso de residuos, ¿no? Es bien interesante. Aquí tenemos el sector de residuos o desechos. Por desechos sólidos hay emisiones. Por tratamiento biológico de los desechos sólidos hay emisiones. Por incineración hay emisiones. Por aguas residuales, tratamiento, hay emisiones, ¿no? Y también otros, los sistemas de alcantarillado y otro tipo de sistemas de disposición discretas también hay emisiones. Entonces, el procedimiento para el inventario, ya hemos dicho, es muy importante establecer las fuentes principales que emiten, los factores de emisión, recopilar la información, de tal manera de que esta información esté sistematizada y procesada y podamos hacer el recálculo de los anteriores inventarios. Esto es bien importante.
Conforme cambia, digamos, pasan los años y ya Bolivia tiene un factor de emisión nuevo, tiene que hacer el recálculo de todos los inventarios anteriores, ¿no? Si hemos mejorado una metodología, hay que hacer el recálculo. Es un trabajo realmente muy, muy grande, ¿no? A ver, en este caso, como ejemplo, ya para cerrar, en el sector residuos, sabemos que hemos dicho que hay emisiones de metano, dióxido nitroso, por ejemplo, de las lagunas de estabilización, ¿no? Tratamiento anaeróbico, o de los rellenos sanitarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, necesitamos conocer la cantidad de residuos sólidos urbanos eliminados en los rellenos sanitarios. Hay un factor de corrección para el metano que también hay que tener. ¿Cuánto de carbono orgánico degradable hay en ese metano que está ahí generándose? ¿Cuánto se oxida? ¿No? ¿Y cuánto se recupera? ¿No? Saben ustedes que en algunos rellenos sanitarios se recuperan las emisiones para generar energía. Y en función de eso, ¿no? Que también tiene que ser apoyado por procesos de investigación, se emite la cantidad de emisiones. Es todo un procedimiento a seguir, ¿no? Como les decía, en estas diferentes fuentes de actividad hay que trabajar en cada uno. Ya para finalizar, creo que es las 9:01, mil disculpas, simplemente decirles que en las guías han habido evolución, ¿no? Les decía, las primeras guías en 1996, después el 2000, ¿no? Actualmente las guías del 2006 del IPCC, y ahora han aparecido, bueno, más que aparecido, se han aprobado unas guías que son de refinamiento, ¿no? Que mejoran las guías del 2006. En realidad, estos recomiendan que los países poco a poco ya vayan usando estas guías de refinamiento. Pero estas guías de refinamiento se han mejorado especialmente en el sector agricultura y bosques, ¿no? Y ganadería, ese es el sector, ¿no? Pero la metodología sigue siendo la misma, simplemente que ahora los nuevos inventarios hay que poco a poco mejorarlos, ¿no? Y hay estas recomendaciones que ya se han hecho desde el 2019. Bueno, yo sé que ha sido una primera jornada muy pesada, digamos, pero creo que valía la pena y muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, en el Classroom pueden hacer constantemente preguntas. Nosotros vamos a atenderlos con mucho gusto. Sí, Oscar, tal vez algunas indicaciones sobre el Classroom y cómo vamos a operar en el Google Classroom y con la información que se va a proveer y se va a ir subiendo. Quizás alguna información sobre eso, Oscar, sería importante. Con todo gusto. Todas estas presentaciones más material complementario van a ir subiéndose en el Classroom de acuerdo a la clase que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, esta presentación la van a tener, ¿sí? Y documentos complementarios que se mencionan en cada una de las presentaciones también las van a tener disponibles como direcciones, ¿no? Direcciones de páginas web que les lleven a este tipo de información. Esa es la idea.